Les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Efesios capítulo primero. Efesios capítulo primero. Y bueno, hay un pasaje en las Escrituras, en el libro de San Lucas, que nos habla que el crecimiento de Jesucristo cuando era un niño, él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Siempre se toma ese texto para hablar del crecimiento satisfactorio, el crecimiento correcto, es decir, crecer para con Dios y crecer para con los hombres. Muchas veces el crecimiento simplemente es direccionado hacia un lugar, ¿sí? Hacia un lugar específico, pero el crecimiento de Jesucristo, y vimos los resultados después, era un crecimiento armonioso, era un crecimiento hacia Dios y hacia los hombres también. Podemos leer el versículo 17 y encontramos un paralelo entre ese versículo de Lucas y del libro de Efesios. Dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Justamente, ¿no? Poder de alguna manera armonizar en nuestra vida y en el crecimiento personal de tal manera que tengamos sabiduría. La sabiduría es práctica. La sabiduría de alguna manera nos permite saber qué hacer frente a cada situación de la vida. A veces cuando las cosas están media desordenadas o confusas, tener la claridad de pensamiento para ir por el camino correcto, para tomar las decisiones. Es de alguna manera esa capacidad que está dentro, adquirida, ¿sí? Adquirida por la experiencia, por la formación, ¿sí? La búsqueda del Señor, que nos permite tomar decisiones correctas. Y vemos mucha gente, muchísima gente que se mueve en ese plano. Inclusive personas que no conocen al Señor, para determinados órdenes de su vida, esas personas están allí haciendo las cosas correctas. Vemos empresarios, vemos personas que de la noche a la mañana se transformaron en personas clave, ya sea en el ámbito de la política, en el ámbito de los negocios, todo lo que tenga que ver con la sapiencia, con el pensamiento, con la reflexión. Pero no debemos olvidarnos que el Señor se revela a nosotros a través de su Espíritu. Entonces no solamente nosotros tenemos que tener sabiduría, sino que tenemos que tener revelación. La revelación es aquello que el Señor nos da a nuestro espíritu, no tiene que ver nuestra mente, porque la revelación es una iluminación de nuestro espíritu. Es como que cuando nosotros conocimos al Señor, de repente no entendíamos nada de la cruz, ni de su sangre, ni del sacrificio, y la palabra ilumina nuestro espíritu y de alguna manera entendemos todo. Aquello que jamás nadie nos habló, de golpe y porrazo lo entendemos todo y todo se ilumina y todo viene a luz para nuestro interior y comprendemos y sabemos, y a partir de ahí hay todo una nueva vida para nosotros, porque el Señor se va revelando a nosotros. Y cuando leemos las Escrituras comenzamos a comprender cosas que antes no entendíamos. Porque todo lo que está acá en la palabra del Señor ha sido inspirado por Dios para bendición y para que conozcamos sobre todo a Dios, pero también el accionar entre nosotros, porque todo aquello que vivimos, mis hermanos y amigos, tiene que ver con algo que fue creado por Dios. Dios creó todas las cosas y nos creó en un sistema donde nos relacionamos entre nosotros. Así que el Señor nos va a dar la capacidad de poder enfrentar situaciones, aunque estas situaciones hoy sean situaciones difíciles y complicadas.
Quizás algunas personas están pasando por días de tomas de decisiones, días donde tiene que resolver situaciones familiares, discusiones, por allí no muy acaloradas, pero discusiones al fin, malos entendidos, malos tratos, algunas cuestiones donde hay que resolver situaciones que tienen que ver con lo económico, con dineros, con negocios, y uno está allí como diciendo, bueno, ¿qué necesito yo para poder enfrentar toda esta situación? Revelación y sabiduría. Revelación y sabiduría. Porque a veces no podemos separar las cosas, ¿sí? Uno para explicarles a ustedes dice, bueno, la sabiduría esto, la revelación lo otro, pero en el momento del ejercicio de la toma de decisiones, esas cosas viene todo unido. Es como que la revelación y la sabiduría vienen tomadas de la mano y nosotros tenemos una tranquilidad y una paz frente a esas situaciones. ¿Debido a qué? Debido a que estamos llenos de esa sabiduría y de esa revelación del Señor. La revelación de alguna manera nos coloca por delante de las situaciones, porque Dios que está en un no tiempo, donde Dios vive no hay tiempo, no existe la mañana, la tarde, la noche, no existe el horario. Entonces para Dios siempre es presente el fin del mundo como es presente el principio del mundo. Y esto es algo que nosotros lo tenemos que entender para poder recibir la revelación del Señor. El Señor sabe si esta situación que nosotros estamos viendo, cómo se va a resolver, porque Él ya está allí. Él ya está allí. Entonces, si nosotros cuando a la mañana, durante el día, nos ponemos a buscar la presencia del Señor y le pedimos al Señor puntualmente, Señor, yo quiero crecer, ¿sí? En gracia para con Dios y para con los hombres. Yo quiero crecer en la sabiduría y en la revelación de ti, Señor, y de lo que tengo que hacer. Yo quiero crecer de esta manera integral, no apuntándole solamente a un área, sino ambas áreas, porque es lo que Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, que el Señor les dé el crecimiento en estas dos áreas, porque esto es justamente lo que necesitamos para poder tomar decisiones, para caminar tomados de la mano del Señor también, para desarrollarnos espiritualmente. Y de alguna manera eso nos va a frenar cualquier tipo de decisión fuera de la sabiduría y de la revelación. Porque muchas veces, mis hermanos, somos tan impulsivos y nos parecemos a Pedro, ¿no? Cuando le preguntaron a Pedro si Jesucristo pagaba el impuesto, dijo, sí, ¿cómo no lo va a pagar? No consultó, no consultó. Y el Señor, antes de que él le abriera la boca, porque probablemente Pedro no iba a decir nada, le dijo, bueno, ¿quién tiene que pagar los impuestos? ¿Los hijos o los súbditos? No, los súbditos. Y los hijos están exentos, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, para que no pases vergüenza, andá, pesca un pescado y en la boca del pescado vas a encontrar una moneda y pagá el impuesto por vos y por mí. Como diciéndole a Pedro, Pedro, vos te fuiste, mandaste solo, abriste la boca y metiste la pata, ¿sí? No esperaste la consulta, no esperaste buscar la sabiduría frente a una decisión. Te presionaron y vos inmediatamente reaccionaste sin consultar, sin averiguar. Es decir, Pedro en ese momento no tenía ni sabiduría, no tenía ni revelación, simplemente actuó humanamente. Y eso es justamente lo que no tenemos que hacer, mi hermano. Con el correr de nuestro caminar con el Señor, nuestra humanidad tiene que ir retrocediendo y nuestra espiritualidad tiene que ir avanzando. El apóstol Juan decía, Juan el Bautista decía, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y esto tiene que ver también, se puede enfocar en el crecimiento. Es necesario que Cristo vaya creciendo en mi vida. La sabiduría, la revelación, mi comportamiento tiene que ver y tiene que estar alineado a moverme en el plano del espíritu, pero integralmente, no solamente un área,
No la revelación, bueno, Dios me lo reveló, entonces todo el mundo tiene que morir. No, con sabiduría, expresarlo con sabiduría, con gracia, callando, hablando en el momento oportuno, orando. Todo eso que son montones de pequeños detalles, eso va a venir por la obra del Espíritu Santo, pero de nuestra búsqueda personal también. Que vayamos de alguna manera corriendo nuestros impulsos, nuestra humanidad, nuestras decisiones y dándole lugar a la persona del Espíritu Santo de manera integral. Que yo tenga sabiduría y revelación, todo a la vez. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Pedimos, Dios, crecer en sabiduría y revelación en ti, Señor, y el desarrollo de nuestro comportamiento aquí en la tierra, que podamos mostrar tu grandeza, tu poderío, tu majestad. Tú eres un Dios de poder, tú eres un Dios de milagros, Señor, y que tu pueblo, Señor, revestido del Espíritu Santo, pueda mostrar tu gloria a través de sus actos, de su palabra, de su comportamiento, Señor, que realmente tú vayas creciendo en tu pueblo y en tu iglesia y cada uno de nosotros vayamos menguando en tu presencia. Gracias te damos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.